Hola a todos y bienvenidos a mi segmento Paradigmas de Cambio, ideas honestas para nuestros tiempos. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre la ciencia y sus voces del conocimiento. Ciertamente, desde sus inicios, lo que hoy conocemos por ciencia ha sido un paradigma que nos ha traído consigo un vasto conocimiento, transformándose desde simples observaciones hasta complejos sistemas de investigación basados en evidencia. Bien documentada ha quedado la aportación de las grandes mentes de la historia para que esto fuera posible. Pero hoy, como herederos y actores de una era donde la ciencia domina múltiples aspectos de la vida, surge un dilema. ¿Hasta qué punto es prudente que el conocimiento científico sea la única brújula de la realidad? El origen y desarrollo de la ciencia. Origen y sentido de la palabra. ¿Qué es la ciencia? Esta es la primera pregunta que debemos hacernos cuando queremos hablar del origen y desarrollo de lo que hoy llamamos ciencia. En el sentido lingüístico más estricto, la palabra ciencia viene del latín scientia, que literalmente significa conocimiento. Así que, desde el punto de vista de la lengua, podemos decir que cuando se dice ciencia, en realidad estamos hablando y diciendo conocimiento. Esto es sumamente importante a la hora de poder establecer una clara exposición del tema. De ahí que lo que hoy entendemos por ciencia o conocimiento no es sino un método utilizado en esfuerzos organizados para formular explicaciones de la naturaleza, siempre sujeto a modificaciones y correcciones a través de observaciones sistemáticas. O de manera más sencilla, es un método que consta de dos componentes: teoría e investigación. Definiciones que tienen asociaciones históricas directas con el campo de las ciencias naturales, que antes se le entendía o se conocía como filosofía natural, y el método que de allí surgió para entender el mundo. Ahora, ¿de dónde y cómo el conocimiento o la ciencia tomó la forma que tomó? De manera que nuestro tiempo contemporáneo ha legitimado este método como fuente de conocimiento. Según los relatos que de hace algún tiempo para acá se nos han venido enseñando, la ciencia como la conocemos hoy tuvo su origen en lo que se ha denominado como la revolución científica. Según la narrativa de este relato, el entonces astrónomo Nicolás Copérnico revolucionó la historia al descubrir, contrario a lo que la gente siempre había creído, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Luego, la Iglesia hizo muchos esfuerzos para suprimir estas visiones y fue eventualmente, con los auspicios del protestantismo, que la verdad sobrevivió. El problema con este relato es que es más ficción que verdadero. Históricamente se ha probado que la noción de que la Tierra giraba alrededor del Sol no le llegó a Copérnico de la nada, sino que él aprendió los fundamentos esenciales que guiaron al modelo heliocéntrico, o el modelo de que la Tierra gira alrededor del Sol, de sus profesores escolásticos. Esto significa que el modelo heliocéntrico se desarrolló gradualmente por una sucesión de científicos escolásticos famosos de aquellos tiempos, en alrededor de 2 siglos o 200 años, fomentando, argumentando y enseñando pensamientos como que los amaneceres y atardeceres podrían ser causados por la rotación diaria de la Tierra, lo que implicaba que ya no era necesario asumir que el Sol circulaba a la Tierra. Sus conclusiones estaban tan bien formuladas que simplemente Copérnico no podía mejorarlas. Dicha evidencia nos presenta el hecho de que Copérnico es mejor entendido como alguien que añadió el próximo paso ya implícito: proponer un modelo del sistema solar con el Sol en el centro, rodeado por los planetas. Todo lo demás en su libro De Revolutionibus Orbium Celestium estaba mal. Lo que hizo a su libro más que un nuevo concepto es que él se expresaba en términos matemáticos, el lenguaje de las ciencias. Por lo tanto,
esto ha llevado a distinguidos historiadores de la ciencia como Bernard Cohen a decir, en resumen, la idea de que se produjo una revolución copernicana en la ciencia va en contra de la evidencia y es una invención de historiadores posteriores. A esta afirmación se unen muchos historiadores de la ciencia contemporáneos. Entonces, ¿dónde se puede localizar históricamente una revolución científica o un nacimiento de la ciencia que dio paso a una revolución científica? La respuesta es en la escolástica medieval, que era una corriente teológica y filosófica en las universidades medievales, que buscaba integrar la razón con la fe. Su insistencia y creencia en que el universo era entendible porque había un Dios racional, sensible, confiable y omnipotente que lo había hecho como su creación personal, hizo posible que se hiciera lo que hoy llamamos ciencia. De manera que era una empresa que debía hacerse para conocer a mayor profundidad a ese Dios. Sus creencias sostenían que el universo tenía una estructura racional, estable y llena de leyes esperando la comprensión humana. El subsiguiente impacto y desarrollo de este quehacer científico de las ciencias naturales ciertamente estableció un antes y un después en la historia de Occidente y la humanidad. El desarrollo de un método científico basado en la observación y la experimentación, que también fue desarrollado debido a la fuerte influencia de las ideas bíblicas acerca de la falibilidad de la razón y las ideas humanas acerca de la naturaleza a causa del pecado original, hizo que se generara un sentir de rigurosidad muy conocido entre las comunidades científicas, pero que cuyo origen fue motivado por razones puramente teológicas. En la explicación del considerado padre de la química moderna, Robert Boyle, el trabajo del filósofo natural no es preguntar qué es lo que Dios debió haber hecho, sino qué realmente hizo Dios. Los arquitectos del conocimiento empírico. El pensamiento de observación y experimentación, que es mejor conocido como el pensamiento empírico, desarrollado a partir de los postulados de los escolásticos medievales, fue el que dio forma a la labor de los entonces conocidos filósofos naturales, que luego llamaríamos científicos. Y creo que se hace necesario conocer algunos de estos arquitectos del pensamiento y conocimiento o ciencia empírica, junto a algunas de sus más célebres citas. Jean Buridan. Jean Buridan, que vivió entre 1301 y 1358, antes que Copérnico, fue rector de la Universidad de París y una figura mayor en la ciencia escolástica. Dijo, además, como la Biblia no dice que inteligencias apropiadas mueven los cuerpos celestes, se podría decir que no parece necesario postular inteligencias de este tipo, porque se respondería que Dios, cuando creó el mundo, movía cada uno de los orbes celestiales a su antojo, y al moverlos imprimió en ellos impulsos que los movieron sin que él tuviera que moverlos más. Johannes Kepler. Johannes Kepler, quien vivió del 1571 al 1630, fue uno de los científicos más importantes de la progresiva revolución científica, ya que descubrió las leyes que rigen el movimiento de los planetas de nuestro sistema solar, corrigiendo junto con ello todo lo que Copérnico tenía mal, y dijo, la geometría es uno de los eternos reflejos de la mente de Dios. Robert Boyle. El ya citado padre de la química moderna anglo-irlandés Robert Boyle, quien vivió del 1627 al 1691, dijo, el mundo mismo fue hecho primero antes que el contemplador, el hombre, existiera. De donde podemos aprender que el autor de la naturaleza no consultó en la producción de las cosas, las capacidades humanas, sino que primero creó las cosas de la manera que le pareció adecuada y después dejó a los entendimientos humanos especular tanto como pudieran sobre esas cosas corporales, así como sobre otras cosas. Isaac Newton. Isaac Newton,
uno de los fundadores de la física moderna y uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, vivió del 1643 al 1727 y dijo: este bellísimo sistema de sol, planetas y cometas solo pudo proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Georges Lemaître. Georges Lemaître fue un sacerdote católico, matemático, astrónomo y profesor de física que vivió de 1894 a 1966. Fue una de las primeras personas en proponer la teoría de expansión del universo y fue el creador de la hipótesis del átomo primigenio o huevo cósmico, que hoy conocemos como Big Bang. Y dijo: me interesaba la verdad desde el punto de vista de la salvación, tanto como la verdad desde el punto de vista de la certeza científica. Me pareció que había dos caminos hacia la verdad y decidí seguir ambos. La era del Scientocracy. El desprendimiento del argumento de Dios y del diseño. Después de analizar el cómo se desarrolló lo que hoy llamamos ciencia, las bases que dieron forma a su método, junto a las citas de algunos de los científicos o filósofos naturales más grandes de todos los tiempos, podríamos hacernos la pregunta, ante esta evidencia, ¿cómo y cuándo considerar la fe como una fuente de conocimiento legítimo o incluso hablar de Dios en la ciencia, junto a un aparente conflicto entre la fe y la ciencia, se volvió común? La respuesta se encuentra entre los siglos XVIII y XIX, entre 1700 y los 1800. En los años que siguieron a la muerte de Isaac Newton, en el 1727, los científicos continuaron mostrando el poder de la investigación sistemática de la naturaleza. Sin embargo, cada vez más de los filósofos ilustrados del siglo XVIII elogiaron las virtudes de la razón y la ciencia sobre la religión como fuente de autoridad y conocimiento. De hecho, muchos filósofos vieron a la ciencia y la razón como fuentes de autoridad que podían y deberían reemplazar a la religión revelada. Ejemplos de ellos lo fueron Voltaire y luego Comte, quienes vieron a la ciencia como quizá el mejor ejemplo del poder de la razón humana y la fuente de conocimiento más confiable. Ellos asumieron que la ciencia podía funcionar de manera autónoma a las creencias religiosas y por consiguiente a los presupuestos como la inteligibilidad de la naturaleza, que el teísmo cristiano proveyó como parte del fundamento del pensamiento de la ciencia moderna. De ahí que los filósofos naturales o científicos, como el filósofo inglés William Whewell les llamó en el 1833, aún pudieran buscar las leyes de la naturaleza y los mecanismos del gran reloj de la naturaleza, pero sin sus connotaciones originalmente teológicas, y caracterizando a la ciencia como una empresa puramente secular, representando la razón y la ciencia como opuestos. Este creciente escepticismo entre los filósofos ilustrados sobre los argumentos clásicos de la existencia de Dios y el lugar de la religión hizo que progresivamente se fueran rechazando los argumentos teísticos, los argumentos cosmológicos y junto con ellos los argumentos de diseño que nutrieron el origen y desarrollo de la revolución científica. Pero no fue sino hasta la teoría materialista de Charles Darwin en el siglo XIX, en los 1800, sobre la selección natural, que tenía un poder explicativo muy fuerte y explicaba el diseño como un diseño aparente o una apariencia de diseño, que la popularidad del argumento de diseño en las ciencias naturales se erosionó fuertemente. Junto a ello, se sumó el éxito de nuevas teorías científicas sobre los orígenes de la astronomía, geología y biología, que contribuyeron al rechazo del teísmo como un marco explicativo para la ciencia, ya que colectivamente parecían apoyar la visión alternativa del materialismo científico. Además, el surgimiento de nuevas normas y prácticas para la ciencia en el siglo XIX, que si no hacían ver la hipótesis de Dios como falsa, al menos la hacían ver irrelevante, por la tradición emergente de buscar excluir, apelar a causas divinas o inteligentes, que se remonta a figuras como Auguste Comte.
las consecuencias naturales de los desacuerdos entre los teístas acerca del poder explicativo de Dios en la ciencia, como los de Newton y Leibniz, y el desarrollo de influyentes teorías científicas sociales materialistas por parte de Karl Marx y Sigmund Freud, terminaron formando el escenario perfecto para que las respuestas materialistas lograran contestar las preguntas que la religión judeocristiana había contestado a Occidente por muchos siglos, y se terminara por generar también una nueva narrativa plasmada en los libros de finales del siglo XIX de John William Draper y Andrew Dickson White, conocida como la tesis o modelo de guerra, que establecía que hay una guerra o conflicto entre la fe y la ciencia, el fenómeno del Scientocracy. Le tengo miedo al gobierno en nombre de la ciencia. Así es como vienen las tiranías. C.S. Lewis. La historia nos muestra que una vez se formuló claramente la tesis de guerra o conflicto entre la fe y la ciencia, en las décadas siguientes a la publicación del origen de las especies de Darwin, esta quedó impregnada en la sabiduría recibida por muchos de los americanos seculares, siendo utilizada rutinariamente en los escritos populares sobre ciencia, algunas viejas historias de ciencia y los medios, hasta quedar grabado profundamente en la cultura de Occidente. De ahí que pensadores como el célebre autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, quien vivió del 1898 a 1963, escribiera sobre un fenómeno naciente a raíz de estos conceptos, la Scientocracy, o literalmente traducida cienciocracia, aunque dicho término todavía no ha sido aceptado por la Real Academia Española. Este fenómeno es uno que, para ser entendido, necesita hacerse a la luz de otro concepto, el cientificismo, que no es otra cosa que el esfuerzo por utilizar los métodos de la ciencia para explicar y controlar cada parte de la vida humana. El lado oscuro de la ciencia que escritores como G.K. Chesterton y George Orwell denunciaron, además de Lewis. Este era un acercamiento materialista particular que reducía todo lo que podíamos aprender científicamente a causas materialistas, causas ciegas y no dirigidas, haciendo del método de las ciencias naturales la barra por la cual las otras disciplinas intelectuales deberían medirse o sujetarse. Lewis pensaba que, como todas las disciplinas humanas, la ciencia podía ser corrompida y que algunas personas podían seguir a la ciencia porque querían poder sobre el mundo y sobre otras personas, ofreciendo el propio ejemplo del siglo XX del que formó parte, en donde tuvo unas consecuencias malignas para edificarlo. Lewis, que vio y vivió estos desarrollos y 2 guerras mundiales, habiendo servido en una de ellas y siendo herido gravemente, encontró que estos eventos tenían sus raíces en barbáricas e histéricas ideas científicas, en abusos del método científico, abusos de la terminología científica y su lenguaje, y abusos de la fe científica. Esto le llevó a hacer una comparativa inusual sobre el abuso de la ciencia, diciendo que, aunque muchas personas pensaban de la ciencia como algo moderno, ella era comparable con algo antiguo, la magia. Lewis pensó que la ciencia y la magia eran gemelas, describiendo 3 maneras en que la ciencia y la magia eran similares. 1. La habilidad de la ciencia de funcionar como religión. 2. La habilidad de la ciencia de ser creíble. Y 3. La ciencia como poder. Debido a las creencias de una utopía científica y lo que la ciencia estaba logrando, Lewis llegó a creer que la ciencia moderna era más peligrosa que la magia, porque la magia falló, pero la ciencia moderna tenía el potencial de realmente poder controlar las personas. Es así como toda esta idea de cientificismo llevó a Lewis a estar preocupado al final de su vida por lo que denominó como cienciocracia, que es un concepto que describe un gobierno y una sociedad que dice estar basada en las aseveraciones de la ciencia moderna, pero que en realidad está basada en el científico de unas pocas personas que están hablando en nombre de la ciencia, que bien pueden estar adoptando la visión mayoritaria de la ciencia,
pero que reclaman el derecho para gobernar basado en su conocimiento científico. Esta idea también se veía influenciada por su postura de que no existía tal cosa como ciencia, sino ciencias, y que cada ciencia tenía sus métodos particulares y sus áreas particulares de estudio. Siendo que, para que las ciencias sean buenas, ellas debían interactuar unas con otras, utilizando las herramientas de un buen pensamiento racional. De esta manera, las cosas que decía un científico están sujetas a la revisión de todo aquel que es capaz de pensar bien o de pensar racionalmente. Lewis no negó que la experiencia científica fuera necesaria para buenas políticas públicas en muchas áreas, pero insistía en que la ciencia por sí misma no era suficiente. Él argumentaba que saber cómo las cosas funcionan no te dice qué deberías hacer por tu sociedad, porque la política pública no solo es sobre la experiencia técnica de cómo las cosas funcionan, sino que es sobre qué bien es beneficioso tener y a qué costo. Por lo que, en este tipo de preguntas morales y éticas, el entrenamiento científico de alguien no le da el derecho de dirigir el resto de la sociedad. Conclusión. Después de considerar el desarrollo de la ciencia y su impacto y algunas de las formas en que puede resultar una gestión negativa, nos podemos sentir un tanto perplejos o abrumados por aprender muchas cosas que sacuden nuestras conciencias y que son fundamentales a la hora de establecer nuestras cosmovisiones o interpretaciones del mundo que nos rodea. Así que, después de haber hecho el debido ejercicio reflexivo, he llegado a las siguientes conclusiones y visión. Primero, creo que es necesario que social y educativamente nos pongamos en acuerdo con lo que varios historiadores de la ciencia de trabajo serio han establecido. Que lo que llamamos revolución científica, si es que así puede seguirse catalogando, tiene su génesis y origen no en el trabajo de Copérnico, sino en el trabajo de la escolástica medieval. Segundo, que se debe enfatizar y no omitir o esconder el origen y motivaciones teológicas del desarrollo del método y de la disciplina de las ciencias naturales, junto a reconsiderar si debiéramos volver a llamar a los científicos de las ciencias naturales como filósofos naturales o alguna categoría similar como conocedores de ciencias naturales. Tercero, que lo que llamamos ciencia es literalmente conocimiento y es uno de muchos tipos de ciencias o conocimientos que se pueden adquirir a través de otros métodos o metodologías, pero que en este caso es a través de las ciencias naturales o conocimientos naturales. Lo que sugiere que es mejor que lo que hoy socialmente llamamos o pensamos como ciencia, deberíamos llamarlo, como ya se dijo, ciencias o conocimientos. Cuarto, que se tome con suma seriedad el impacto de los dos conceptos de cientificismo y cienciocracia, para evitar llegar a los extremos del dominio y dogmatismo del método de las ciencias naturales por parte de unos pocos, ya que el conocimiento nos pertenece a todos. La capacidad de razonar es de todo ser humano y que, como decía y pensaba Lewis, para que las ciencias sean buenas, deben interactuar unas con otras haciendo uso del buen pensamiento racional. Lo que quiere decir que todo conocimiento que esté basado en un buen pensamiento racional, no importando la metodología utilizada, debería ser considerado como válido, siempre y cuando pase el escrutinio de una buena inspección racional. Quinto, hoy día, a nivel mundial, se está generando una retoma muy fuerte del argumento del diseño inteligente como una teoría científica legítima y revisada a los argumentos contemporáneos, liderado por grandes científicos naturales, que está permitiendo un mayor avance en la gestión científica. Creo que el futuro de la ciencia está arraigado a la retoma de esta teoría. Ciertamente, las voces del conocimiento seguirán marcando huellas. ¿Y tú? ¿Coincides conmigo?
¿Crees que debemos considerar a la ciencia como ciencias? ¿Crees que la cienciocracia es real y que es un fenómeno actual? ¿Sabías del movimiento del diseño inteligente? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, por favor te invito a que le des compartir, me gusta y suscríbete a este canal para que estés al tanto de cada vez que subamos contenido. Síguenos en nuestras redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción. Y recuerda que la honestidad es el principio de las grandes ideas.